Bueno, buenas noches. Hoy quería compartir con ustedes un devocional que estuvimos leyendo en familia y nos pareció muy lindo poder compartírselo a ustedes. Este pastor, este hombre que escribió este devocional, lo tituló Horas sin desmayar y citó un versículo. El versículo es Juan 9:3 y dice: esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y en eso queremos en esta noche poder llegar a quien el Señor quiera que en esta noche escuche, que el Señor sabe que en esta noche necesita escuchar estas palabras, como nos llegó a nosotros también. Y como leyó Pedro, quería hacer pie a lo que leyó Pedro en Eclesiastés 3:15, el último versículo dice: todo lo que ahora existe ya existía mucho antes, y todo lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva a repetirse. O sea, sabemos que pandemia no es la primera pandemia que existió, ya hubo antes otra pandemia, ya hubo antes, todo lo que ya vivimos ahora, estamos viviendo ahora, ya pasó antes. Nada más que el tiempo se va cortando y para nosotros es algo nuevo. Pero tenemos que aprender a mirar cada día lo que el Señor quiere mostrarnos. Y este versículo, este devocional, hace referencia: esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en sus vidas. Ahora vamos a pasar un video. Este devocional cuenta la historia de un chico llamado Eli, y encontramos un video donde los padres cuentan, pero está hablado en inglés. Nosotros lo traducimos más o menos, así que por ahí puede haber una desfasaje. Yo voy a ir leyendo lo que supuestamente están diciendo los padres para que se pueda entender. Vamos a ver este video y después continuamos. Oye, Eli, ¿puedes decirme tu nuevo versículo de la Biblia? Ahí el niño recita el versículo. Ese momento de nuestra vida fue realmente bueno. Tuvimos un gran matrimonio. Ahora teníamos este niño de 3 años y despertar todos los días con él fue simplemente increíble. Recuerdo que estaba jugando solo en su habitación, pero me preocupó cuando después de un rato no escuché nada. Me levanté para mirar y lo vi desde la ventana tirado abajo en el piso. Un niño de 3 años permaneció hospitalizado esta noche después de caer desde una ventana del segundo piso de la casa de Carleton Country. Se dijo que las lesiones fueron graves. La policía concluyó que la caída fue un accidente. En ese momento, la vida se volvió bastante surrealista. Recuerdo escuchar esas palabras: John, es una emergencia. Eli se cayó de una ventana. Por favor, ven rápido. Luego llegaron las siguientes llamadas de la policía estatal. Dijo John: soy el agente especial Adams. Su hijo ha resultado herido y lo van a trasladar al hospital. Que él esté 100% curado fueron nuestras oraciones, pero no fueron del todo contestadas. Íbamos a vivir en nuestra casa e íbamos a criar a nuestros hijos y volver al plan tal como lo habíamos hecho antes de que sucediera esto. Íbamos a vencer esto y eso debe ser lo que Dios quiere. Yo pensaba que Dios lo curaría por completo.
pero era hora de vivir la vida con la discapacidad. En lugar de seguir tratando de curar lo que no podíamos curar y lo que Dios estaba eligiendo no curar. Busco el poder de Dios todos los días. Él es mucho más grande que mi propio entendimiento. Dios me salvó de mi accidente en 2003. Dios básicamente me mostró en el hospital que Él realmente se iba a encargar de mí. Hay un propósito que Dios tiene en nuestras vidas y en las vidas de otras personas, a pesar de que no salió como pensábamos que sucedería. Nuestro ministerio es ayudar a las personas a comprender y conectarse en sus propias vidas sin importar lo que estén pasando. Bueno, esto es en parte la historia de esta familia, pero acá el devocional, el hombre que cuenta este devocional, era amigo de ellos y continúa diciendo lo que muchas veces nosotros nos preguntamos. Dice, a raíz del accidente, John, como su esposa, tuvieron que luchar con las dudas. Dice, comencé a hacerle preguntas a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué los niños pequeños tienen que caerse de la ventana? ¿Por qué mi hijo tuvo que caerse de esa ventana? ¿Por qué él? ¿Por qué nosotros? Dice, he buscado una respuesta en las Escrituras. Lo que he encontrado, y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué mi familia? ¿Por qué mi familia siempre tiene que estar señalada por una cosa u otra? O sea, no simplemente es este caso de esta familia. Lo pusimos como ejemplo, donde esta familia se tuvo que preguntar por qué. Ellos gastaron millones de plata tratando de hacer que sus hijos se sanara, que volviera a ser el nene de antes, que estuviera bien. Pero ahí lo vimos en ese video, que el nene dice que perdió completamente la visión del ojo derecho, la mano izquierda quedó discapacitada, quedó con un temblequeo en su voz. Después en otro video se lo ve cantar, pero sus padres, como nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué? Esos benditos por qué. Pero en el versículo de Juan 9, que lo vamos a leer del 1 al 3, ahí hubo también unos porqués, o sea, no es de ahora. Dice, mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y eso tenemos que entender, de que no siempre, y como iglesia, tenemos que también, en vez de estar señalando a una familia o a algún hermano que le tuvo una dificultad, que tuvo un problema, no es siempre algo habrás hecho, por un pecado habrás sido. A veces sí, pero a veces es para que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios quiere trabajar en nosotros. Y Él sabe de qué forma en cada familia, en cada persona, lo va a hacer. Continuando con el relato de este devocional, dice, eso no significa, o sea, hablando del papá, de los padres, dice, no significa que yo haya dejado de orar por mi hijo.
como cualquier padre, daría mi brazo derecho por ver sano a mi hijo. Pero en lugar de desanimarme o enojarme contra Dios, he tomado la decisión de ver lo que Dios puede hacer. O sea, eso tenemos que tratar de ir entendiendo, de que en vez de enojarnos contra Dios y enseguida decir, no ves, al final yo voy a la iglesia y para qué, mirá lo que me pasa, o mirá cómo sucede, en vez de mirar, ellos iban a la iglesia, ellos tenían un devocional, ellos le enseñaron al nene a decir versículos, y uno se preguntaría por qué, pero el Señor quiere hacer algo. Aunque ellos gastaron millones de plata para que el nene vuelva a ser como antes, nunca lo fue. Nunca fue respondida esa oración, sino simplemente ellos siguieron orando, siguieron buscando en oración. Y este autor dice, muchas veces estamos tan ansiosos por librarnos de una situación difícil, dolorosa o desafiante, que no somos capaces de utilizarlas para crecer. Tenemos la mente tan fija en salir de esa situación que no sacamos nada de ella. No aprendemos las lecciones que Dios nos está tratando de dar, ni cultivamos el carácter que está tratando de hacer crecer en nosotros. Nosotros centramos tanto el deseo de que Dios cambie nuestra circunstancia, siempre que decimos que el Señor saque de nuestros problemas, que nunca le permitimos que nos cambie a nosotros. Esto es un caso de una enfermedad. Cada uno póngase la situación que esté pasando o que esté viviendo, ya sea problemas con los hijos, no una buena relación, no logran llegar a un buen acuerdo, deudas, ¿por qué Dios sácame de esta deuda, si yo saldría de esta deuda yo te diezmaría? Y el Señor no puede hacer la obra porque sabe que si te saca esa deuda hoy, mañana te volvés a endeudar. Y volvés una y otra vez y nunca le vas a reconocer porque nunca dejaste que haga el trabajo en vos de realmente entender que no te tenés que meter en deudas, que tenés que vivir. O sea, el Señor sabe qué es lo que debemos cambiar nosotros, pero tenemos que dejar de pedirle que nos saque del problema y dejar que Dios siga trabajando en nosotros hasta que nosotros cambiemos el pensamiento y la forma de ver las cosas. Seguir orando hasta que el Señor diga, hasta acá lo aprendiste, acá te puedo dejar y la gloria va a ser mía. Como decía en Juan 9, porque quiero que mi gloria sea manifestada a través de esta sanación, de este problema. Continúa diciendo, seamos totalmente sinceros. La mayoría de nuestras oraciones tienen como principal objetivo nuestra propia comodidad, no la gloria de Dios. Queremos alejar todos los problemas a base de oración, pero esas oraciones cortas causarían un cortocircuito en el plan de Dios, que es lo que les decía. Hay temporadas y situaciones en las cuales sencillamente lo que necesitamos es orar sin desmayar. Y para terminar, dice, la razón primaria de la oración no consiste en cambiar la circunstancia. La razón primordial de la oración es cambiarnos a nosotros. Pero como quiera que sea, el principal objetivo sigue siendo el mismo, glorificar a Dios en todas y cada una de nuestras situaciones. Dios quiere llevarse en la gloria, no que nosotros digamos, pude salir de esa deuda porque hice horas extra y trabajé más y pude entonces ahora diezmar. No, el Señor quiere que nosotros podamos arrodillarnos y buscarlo en oración y clamarle a Él y darle a Él la gloria, darle a Él la victoria. Que no sea nuestra fuerza, que no sea la sanación por un médico, por una medicina, sino simplemente Dios quiere obrar y que nosotros estemos capacitados, sea el problema que estemos pasando cada uno. Sea enfermedad,
sea problemas de deuda, sea problemas familiares, sea la falta de intimidad con Dios. O sea, ese deseo que con todo esto de la pandemia se ve que están todos ansiosos para ver cuándo suspenden las iglesias, así estamos aprovechando a no ir a la iglesia. Pero en vez de decir, Señor, yo quiero ir, yo quiero a ver qué puedo hacer por el Señor ahora en este tiempo de pandemia. En vez de movernos, o sea, hay veces que, o sea, estamos esperando eso, entonces la comodidad, lo más fácil, no vamos a la iglesia, ya está. Pero en vez de buscar una forma de a ver de qué forma puedo llegar a la gente, a poder ayudarla, a poder que la gloria del Señor sea manifestada en sus vidas, las necesidades que hay en cada uno. Y para terminar, este hombre hace el devocional, dice, algunas veces Dios nos libera de nuestros problemas. Nosotros oramos, nos libera de los problemas. Sí, pasa así. Pero hay otras donde nos va a liberar a nosotros por medio de los problemas, hasta que nuestra cabeza lo entienda, hasta que nuestra madurez pueda ir más allá. Espero que realmente haya servido, los haya ayudado, y a seguir buscando al Señor y orando sin desmayar.